Un poquito más sobre lo que es, sobre todo lo que vemos en todas las unidades. En este video voy a presentar los principales aportes de los libros que conforman la unidad 1. Todos estos textos tienen algo en común, nos ayudan a entender cómo nace la filosofía política y por qué las ideas de los filósofos griegos siguen siendo importantes en la actualidad. Quiero comenzar hablando de Werner Jaeger y su libro Paideia. Cuando escuchamos la palabra educación, normalmente pensamos en asistir a clases, hacer tareas o presentar exámenes. Sin embargo, para los griegos, la educación va mucho más allá. Jaeger explica que la paideia busca formar personas completas, con valores, ética y ese sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Por ejemplo, imaginemos a un estudiante que obtiene las mejores calificaciones, pero no respeta a sus compañeros, hace trampa en los exámenes y no le importa ayudar a los demás. Para los griegos, esa persona no estaba realmente educada. Una buena educación también debía enseñar honestidad, respeto y compromiso con la sociedad. Creo que esta idea sigue siendo muy importante hoy porque una sociedad necesita profesionales competentes, pero también ciudadanos responsables. El siguiente libro corresponde a Platón en su obra Diálogos. Platón escribía utilizando conversaciones entre diferentes personajes, especialmente su maestro Sócrates. En lugar de dar respuestas directas, Sócrates hacía preguntas para que las personas pensaran y encontraran la verdad por sí mismas. Este método todavía lo vemos en muchas clases universitarias cuando el profesor hace preguntas para que los estudiantes analicen un problema antes de responderlo. Platón consideraba que pensar críticamente era mucho más importante que memorizar información. Además, Platón sostenía que quienes gobiernan un país deberían ser personas preparadas, honestas y sabias. No decía que cualquiera pudiera gobernar únicamente por ser popular, sino que el conocimiento y la ética debían ser la base de un buen gobierno. Después nos encontramos con los textos de Wallercrantz y Couturier, quienes estudian el pensamiento de Sócrates y Platón. Estos autores explican cómo la filosofía griega cambió completamente la manera de comprender el mundo. Antes, muchas personas aceptaban las cosas simplemente porque la tradición o los mitos lo decían. Los filósofos comenzaron a preguntarse, ¿es realmente cierto? ¿Cómo podemos demostrarlo? ¿Qué argumentos existen? Gracias a esa forma de pensar nació el razonamiento filosófico y con el tiempo también el pensamiento científico. Otro autor bastante interesante es Giorgio Colli, con su obra Platón Político. Colli muestra que Platón no solamente reflexionaba sobre ideas abstractas, sino que también estaba preocupado por encontrar la mejor forma de organizar la sociedad. Platón aquí pensaba que un gobernante debía buscar siempre el bienestar de todos los ciudadanos. Es decir, si un gobernante solo favorece a un pequeño grupo de personas o toma decisiones para el beneficio propio, entonces no está actuando de manera justa. En cambio, un buen gobernante debería pensar en la educación, la seguridad, la salud y el desarrollo de toda la comunidad. Más adelante, aparecen los textos dedicados a Aristóteles, escritos por Wallercrantz y Couturier. Aristóteles fue alumno de Platón, pero tenía una manera bastante diferente de entender este conocimiento. Mientras Platón daba mucha importancia a las ideas, Aristóteles afirmaba que primero debemos observar la realidad. Para él, el conocimiento comienza con la experiencia. Por ejemplo, si queremos saber cuál método de estudio funciona mejor, no basta con imaginarlo. Debemos probar diferentes estrategias, comparar resultados y observar cuál realmente ayuda a aprender más. Esa manera de investigar sigue siendo la base del método científico que utilizamos actualmente. Y otro de los libros más importantes que a mí me gusta bastante es La Política de Aristóteles. En esta obra encontramos una frase muy particular, muy conocida,
el ser humano es un ser social por naturaleza. Esto significa que las personas necesitamos vivir en comunidad, colaborar unas con otras y organizarnos para alcanzar objetivos. Podemos ver esto en situaciones cotidianas, cuando ocurre un desastre natural, una emergencia sanitaria o incluso cuando organizamos un trabajo en grupo en la universidad. Todos debemos colaborar para obtener mejores resultados. Para Aristóteles, precisamente esa organización es la función principal del Estado, buscar siempre el bien común y no solamente el beneficio de unos pocos. Unidad número 3. En esta unidad voy a hablar de los siguientes autores, empezando por Averroes, Rubén Dri y Giovanni Reale junto con Darío Antiseri, quienes nos ayudan a comprender el pensamiento político durante la Edad Media. Comenzaré con Averroes, cuyo texto es la educación como base para alcanzar la felicidad de la sociedad. Averroes fue un filósofo, médico y jurista musulmán nacido en Córdoba. Es reconocido por sus comentarios sobre las obras de Aristóteles. Para él, la educación era fundamental porque permitía que las personas desarrollaran la razón y las virtudes necesarias para vivir en comunidad. Consideraba que una sociedad solo podía cuando sus ciudadanos recibían una buena educación y formación intelectual. No solo beneficia al individuo, sino que fortalece a todo el Estado. El segundo autor es Rubén Dri, con su obra Teología Política de Santo Tomás, incluida en el libro La filosofía política clásica, de la Antigüedad al Renacimiento. Dri analiza el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, uno de los filósofos más importantes de la Edad Media. Santo Tomás defendía al bien común y que existía una relación entre la razón y la fe. Según esta visión, el gobernante debía actuar con justicia, respetando tanto las leyes humanas como la ley natural, entendida como el conjunto de principios morales, que pueden conocerse mediante la razón. Finalmente tenemos a Giovanni Reale y Darío Antiseri, autores de la obra La historia del pensamiento filosófico. En esta obra tomó primero como la antigüedad y la Edad Media. Este libro no presenta una teoría propia, sino que ofrece un recorrido por la evolución del pensamiento. En la parte dedicada a la Edad Media, dedica cómo explicar cómo filósofos como San Agustín y Santo Tomás integraron la filosofía griega, especialmente la de Platón y la de Aristóteles, con la doctrina cristiana. Esto hacía una comparación entre el pensamiento racional y la religión. Hacía varias comparaciones sobre cómo muchos se dejaban llevar por una doctrina y otros por la racionalidad. Gracias a esta obra podemos comprender cómo evolucionó la filosofía política y cómo se fueron formando las ideas sobre el Estado, la justicia y el gobierno durante este periodo, pues tenían varias diferencias, pero entendemos cómo desde cada punto de vista esto se fue formando, sobre todo en este periodo que fue el que más marcó en todo el desarrollo de la política, la filosofía, leyes, entre otras. Ahora, en conclusión, los tres aportes se complementan entre sí. Es importante leerlos todos para poder entender una visión mejor sobre aquel punto de vista que nos ayuda a entender un poco mejor cómo se daba esto en aquellas épocas. Averroes primero resalta la importancia de la educación para construir una sociedad feliz, pues Averroes decía que una persona, o más bien un ser humano que tenía educación y conocimiento, pues llegaba a una felicidad a través de aquella, pues conocía de todo y por eso formaba mejor su felicidad.
En cambio, Rubén también explica el pensamiento político de Santo Tomás de Aquino y su idea del bien común, pues para Rubén en realidad el bien común no existía, todos eran de todos, y esto es lo que nos explica desde los pensamientos de Santo Tomás de Aquino y cómo se ejemplificaba mejor esta idea. Y Riel junto a Antiseri, que nos ofrecen una visión general de la evolución del pensamiento filosófico medieval, pues en realidad este va cambiando, pero nos explica su evolución y cómo es importante incluso hasta el mundo actual en el siglo XXI, donde es importante entender la filosofía pasada para poder entender la actualidad. Y en realidad estos son muy buenos textos que nos pueden ayudar a mantener esto. Estos autores permiten entender cómo la política y la filosofía y la religión estuvieron profundamente relacionadas durante la Edad Media y cómo sus ideas siguen influyendo en el pensamiento político actual. Muchas gracias. Hoy les hablaré un poco de la unidad 3 y si tuviera que resumir esta en una sola frase, diría que es el momento exacto en el que la política aprende a caminar por sí sola sin depender de la teología. Como vimos a través de Hot Toys y su historia de la filosofía, el Renacimiento no fue solo arte y literatura, fue una auténtica mutación del pensamiento. Nos dimos cuenta de que el ser humano pasa al centro y con él la necesidad de entender cómo se organiza el poder en verdad. La gente dejó de justificar todo con mandatos divinos y empezó a preguntarse, ¿cómo funciona realmente el gobierno en la vida real? En esta unidad vimos dos respuestas opuestas, pero igual importantes, como lo es el realismo político y la utopía. Lo primero que me impactó de esta unidad fue estudiar a Nicolás Maquiavelo a través de su obra El Príncipe, ya que casi todos nos han dicho alguna vez que la política se trata de buscar el bien de la gente, pero Maquiavelo viene y nos cambia esto, ya que a él no le importa cómo debería ser un gobierno perfecto, sino cómo son las cosas en la práctica. De él aprendimos dos ideas clave: la virtud, que no es ser buena persona, sino tener la astucia, la fuerza y la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando toca. Luego tenemos la fortuna, que es la suerte o las circunstancias en las que uno puede controlar. Para Maquiavelo, la política tiene sus propias reglas. La prioridad del príncipe es conservar el Estado y mantener el orden, independientemente de la moral tradicional. Este es el nacimiento de la ciencia política como una disciplina autónoma. Pero, ¿por qué todo el mundo había criticado a Maquiavelo durante estos siglos? Para entenderlo leímos a Borón en Maquiavelo y el infierno de los filósofos. Borón explica que el problema no era que Maquiavelo fuera malo, sino que dijo la verdad sin un filtro. Reveló que el Estado no es una familia armoniosa, sino un campo de batalla atravesado por conflictos de clase y enfrentamientos sociales. Ahora la unidad no se quedó solo con el realismo crudo. La otra cara de la moneda fue Tomás Moro y su famosa utopía. ¿Para qué perder el tiempo imaginando un país de fantasía? Pero resulta que Moro hace algo brillante. Primero hace una crítica muy fuerte a los problemas de su época, como lo fue la pobreza y la falta de oportunidades. Y segundo, inventa una isla donde no existe la propiedad privada y la gente trabaja menos horas para vivir mejor. Aprendí que la utopía no es solo soñar despierto, sino que es una forma de decir las cosas hoy están mal, pero podrían ser diferentes. Es una guía para no conformarnos. En conclusión, para mí lo más valioso de esta unidad 3 fue entender la tensión fundamental que inaugura la modernidad. Maquiavelo y Borón nos enseñan a ver la política tal y como es, con sus conflictos y relaciones de fuerza. Tomás Moro nos recuerda pensar la política tal como podría ser, dándonos una brújula ética. Como futuros politólogos, no podemos quedarnos solo con uno. Necesitamos el realismo para no ser ingenuos ante el poder.
pero también necesitamos la utopía para no resignarnos ante la injusticia. Yo soy Alexandra Chuquirima y voy a hablar de la cuarta y última unidad del semestre. Bien, comenzamos con el contexto social de la época, que fue un escenario de transición entre la Baja Edad Media y el Renacimiento de los siglos XV y XVI. Aquí existe una profunda crisis de legitimidad de la Iglesia Católica, que es la corrupción, la venta de indulgencias y abuso de poder económico y político. El surgimiento de la imprenta y el humanismo fomentan el pensamiento crítico, la religión y la política. Estaban completamente fusionadas por ello. Un cambio teológico significaba inevitablemente una revolución en la estructura del Estado y del orden social. Bien, en la semana 2 se vio a Martín Lutero con la doctrina de los dos reinos. Aquí Lutero no buscaba una revolución política, sino una reforma teológica, pero sus ideas redefinieron el poder secular. Bien, aquí en la teoría de los dos reinos, Dios gobierna el mundo mediante dos reinos: el espiritual para la fe y los creyentes, y el terrenal para el orden, la ley y la coerción. La obediencia a la autoridad. Aquí se defendía que el gobernante secular o los príncipes tienen autoridad absoluta en asuntos terrenales para mantener la paz, desacreditando las rebeliones populares como las revueltas campesinas. Aquí se seculariza el poder del Estado al separarlo de la jurisdicción papal directa. En la semana 3 se vio a Thomas Münster en la reforma radical y social. Aquí en su foco político, aquí la contraparte radical y revolucionaria de Lutero. Bien, el argumento principal fue que en la teología y de la liberación o la revolución, aquí se sostenía que el reino de Dios debe realizarse en la tierra, aquí y ahora, la igualdad y comunismo cristiano. Critica ferozmente la opresión de los principales y la riqueza de la iglesia. Lidera la guerra de los campesinos, defendiendo la abolición de la propiedad privada y de las jerarquías opresivas. Aquí se plantea por primera vez en la modernidad una transformación social radical motivada por la justicia para las clases oprimidas. En la semana 4 se vio a Juan Calvino, la institución y ética del trabajo. Aquí se vio la sistematización institucional de la reforma en Ginebra y la predestinación. Aquí como argumento principal se vio el orden teocrático y cívico, donde se concebía el gobierno civil como un instrumento indispensable para proteger la verdad de la religión y mantener la moral pública. Aquí también se vio el derecho a la resistencia, aunque promueve la obediencia al Estado, introduce la noción de que los magistrados inferiores pueden resistirse legítimamente a un tirano si éste violaba las leyes de Dios. Y también se vio ética y capitalismo. Su doctrina de la predestinación fomenta una ética de trabajo rigurosa, disciplina y administración del riesgo que influyó fuertemente en el desarrollo del capitalismo moderno. En la semana 5 se vio a Ulrico en la teocracia cívica en Zúrich. Aquí se enfocaba en la reforma desde la perspectiva de las ciudades repúblicas suizas. Aquí se vio la fusión de la iglesia y ciudadanía. Para Ulrico, la comunidad religiosa y la comunidad civil son prácticamente una sola. El magistrado cristiano es el encargado de administrar tanto las leyes civiles como las morales. El patriotismo y la moral republicana denuncia el mercenarismo militar de la época por corromper la moral de la sociedad y aboga por un estado ético comprometido con el bienestar común. Aquí un aporte fue que se modela un sistema republicano confesional donde la virtud cívica y la fe van de la mano. Y como conclusión de la unidad 4, aquí se demuestra que la reforma protestante no fue solo un evento religioso, sino la chispa que fragmentó el poder absoluto de la iglesia. Dio origen al concepto moderno de Estado soberano e inauguró diversos debates sobre la obediencia, la resistencia y la justicia social.